Mónica de Altamira, separada de su esposo Juan del Diablo, con necesidad económica, pero sin derecho a trabajar. Imagínalo, has perdido la estabilidad de tu matrimonio, tus recursos son limitados y la única opción que tienes para salir adelante es trabajar. Parece lo más lógico, ¿verdad? Pues para Mónica de Altamira, en el contexto del siglo XIX e inicios del XX, hacerlo significaba una humillación. No importaba que la necesidad fuera real, y su madre, doña Catalina, le exigía mantenerse fiel a su apellido y a su estatus de condesa, aunque eso significara depender de otros y vivir con lo mínimo. Esta es solo una de las muchas situaciones en Corazón Salvaje de 1993, que hoy serían vistas con otros ojos. Lo que en la época de la historia se consideraba normal y aceptable, en la actualidad sería duramente cuestionado. En este video, analizaremos algunas de las escenas más controversiales de la telenovela, aquellas que nos hacen reflexionar sobre cuánto han cambiado las percepciones sociales, con el paso del tiempo. ¿Cuáles de estos momentos serían rechazados hoy en día? Quédate con nosotros, porque vienen datos y curiosidades de Corazón Salvaje que te sorprenderán. Comenzamos. Esto es Escenario 73, solo con los grandes del espectáculo. Uno de los momentos más impactantes que ocurre en el desenlace de la historia, cuando Juan del Diablo escapa malherido de la cárcel, pero quien realmente sufre las peores consecuencias es el capitán Espíndola, pues su vida termina trágicamente. Poco después, se confirma la explosión del barco en el que supuestamente habían abordado, lo que lleva a todos a creer que Juan y sus acompañantes, incluida Aimee, han muerto en el mar. La tragedia provoca un profundo sufrimiento en Mónica y en su madre, quienes lloran la pérdida de sus seres queridos. Mientras tanto, en paralelo a este drama central, se desarrolla otro conflicto que, visto desde la actualidad, resulta especialmente perturbador. Se trata de la historia de Marcelo Romero, interpretado por César Évora, su cuñada Amanda, encarnada por Isaura Espinosa, y la hija de esta, Mariana Romero, en la piel de Verónica Merchant. Marcelo, quien se convierte en el tutor de Mariana tras la muerte de su hermano Joaquín, asume un papel dominante y controlador sobre la vida de Amanda y su hija. Con una actitud autoritaria, les impone reglas estrictas y les impide tomar decisiones sobre su propio destino, convirtiéndose así en un antagonista dentro de la historia. Que sea la última vez que te atreves a intervenir en la conversación de tus mayores. ¿Por qué, tío? ¿Qué hice? Eres tan tonta que no te das cuenta. El comportamiento de Marcelo se vuelve aún más cuestionable cuando se revela el verdadero motivo de su hostilidad. Al descubrir que Mariana no es hija biológica de su hermano, decide que ella no merece llevar el apellido Romero ni acceder a la herencia familiar, lo cual resulta absurdo porque por ley, los derechos de Mariana son inalienables. Sin embargo, aprovechando su posición de tutor legal, se niega a otorgarle su consentimiento para casarse, asegurándose de esta forma a que ningún hombre tenga acceso a la fortuna de la familia. En una muestra de abuso de poder, Marcelo impone su voluntad sobre Amanda y Mariana, limitando su felicidad con argumentos que hoy en día serían inaceptables. Lo más perturbador de esta situación es la evolución de los sentimientos de Marcelo hacia Mariana. En lugar de verla como una sobrina, comienza a considerarla como una mujer deseable, lo que añade una capa de incomodidad y abuso a la historia. En el contexto actual, un hombre que utilizara su poder para someter a dos mujeres indefensas, además, mostrara intenciones inapropiadas hacia su propia sobrina, sería condenado tanto social como legalmente. Quiero pedir tu autorización para cortejar a Mariana. ¿Tú? En la década de los 90, este tipo de tramas eran comunes en las telenovelas de época, donde se representaban las costumbres y normas de sociedades más rígidas y patriarcales. Sin embargo, con el paso del tiempo, el público ha desarrollado una mayor sensibilidad hacia las dinámicas de poder, el abuso de autoridad y el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio destino. En la actualidad, una historia como la de Marcelo Romero sería vista como un claro ejemplo de manipulación y violencia de género, algo que, afortunadamente, ya no tiene cabida en nuestra sociedad. A pesar de estos elementos cuestionables, Corazón Salvaje sigue siendo una joya de la televisión, y su legado permanece intacto.
Sin embargo, no deja de ser interesante analizar cómo han cambiado las percepciones sociales y cómo algunas escenas que antes se consideraban normales, hoy serían objeto de debate y rechazo. A lo largo de los años, las telenovelas han reflejado no solo historias de amor y drama, sino también los valores y normas sociales de su época. Corazón Salvaje es un claro ejemplo de ello. Ambientada en el siglo XIX e inicios del XX, la trama está marcada por estructuras de poder, clasismo y estrictos roles de género. Si bien estos elementos eran fundamentales para la autenticidad de la historia, al analizarlos con los ojos del presente, muchas de sus escenas resultan controversiales. Uno de los momentos más representativos de esta situación es la separación entre Juan del Diablo y Mónica de Altamira. Durante este periodo, Juan enfrenta la revocación de su apellido Alcázar, promovida por su medio hermano Andrés, lo que afecta directamente su estatus y, en consecuencia, su matrimonio con Mónica. Determinado a recuperar su identidad y el reconocimiento social que éste le confería, Juan lucha por restablecer su apellido, evitando así regresar al despectivo mote de Juan del Diablo, así como la anulación de su matrimonio. Este conflicto resalta el peso de los títulos nobiliarios en la sociedad de la época, donde el linaje y la reputación eran determinantes en la vida de las personas. Doña Catalina y su hija Mónica, ambas condesas, gozaban de un estatus privilegiado, pero, a su vez, estaban sometidas a las rígidas expectativas de género. En el siglo XIX y los albores del XX, las mujeres nobles tenían un papel limitado al hogar, el matrimonio y la maternidad. Cualquier actividad fuera de estos ámbitos era considerada inapropiada y podía dañar su reputación y la de su familia. Sin embargo, tras su separación de Juan, Mónica se enfrenta a una difícil realidad. La única propiedad con la que contaba era una casa que su esposo le había cedido. Para mantenerse, utilizaba los ingresos generados por la renta de la misma, pero esto no era suficiente para cubrir sus necesidades. Ante esta situación, Mónica decide trabajar en costura y bordado, actividades tradicionalmente vistas como pasatiempos adecuados para damas de su estatus, pero que, en su caso, representaban un medio de subsistencia. La reacción de doña Catalina ante esta decisión es inmediata y contundente. Para ella, que su hija noble trabajara de manera abierta era un escándalo y una humillación. Si bien coser y bordar eran aceptables como pasatiempos, hacerlo por necesidad era considerado una decadencia y una afrenta al apellido Altamira. En la mentalidad de la época, una mujer noble debía ser mantenida por su familia o esposo, y cualquier indicio de independencia económica era visto como una falta de respeto a su linaje. Puedo trabajar. No vuelvas a mencionar esa palabra, ¿entendiste? Desde la perspectiva actual, esta escena refleja una mentalidad obsoleta que ha sido superada con el tiempo. Hoy en día, el trabajo es visto como una manifestación de independencia y creatividad, sin importar el nivel social. Las mujeres tienen la libertad de elegir su camino profesional, y son valoradas por su talento y esfuerzo. Lo que en Corazón Salvaje se consideraba una afrenta al honor familiar, en la actualidad sería visto como un acto de empoderamiento. Si bien estas escenas pueden parecer chocantes bajo los valores actuales, forman parte de una historia de época que capturó la esencia de su tiempo y logró enamorar a la audiencia. La evolución de la sociedad ha permitido que narrativas como esta sean analizadas con una nueva perspectiva, demostrando cuánto han cambiado los paradigmas, y cuánto hemos avanzado en la lucha por la equidad y la libertad de las mujeres. ¿Te encanta el contenido de Escenario 73? Ahora puedes disfrutar de una experiencia aún más cercana y especial con nosotros. Ahora puedes llevar tu experiencia al siguiente nivel. Hemos lanzado un nuevo programa de membresías con increíbles beneficios, diseñados para acercarte más al canal y disfrutar de contenido exclusivo como nunca antes. ¿Qué te espera en cada nivel? Fan prioritario. Respuesta prioritaria a tus comentarios. Acceso anticipado a nuestros videos más esperados. Contenido exclusivo, fotos, actualizaciones de estado y encuestas solo para miembros. Fan destacado. Shorts exclusivos solo para miembros. Menciones especiales en nuestro contenido.
Comunicación directa en nuestras redes sociales. Más todos los beneficios del plan anterior. Y lo mejor de todo, nada cambia para nuestros suscriptores. Seguiremos compartiendo el contenido que amas, pero ahora tienes la oportunidad de formar parte de nuestra comunidad más cercana y obtener ventajas increíbles. ¿Qué esperas? Únete ahora y sé parte de esta nueva etapa de Escenario 73. Elige tu plan y empieza a disfrutar. Y así, Corazón Salvaje de 1993, nos sigue sorprendiendo con escenas que en su momento pasaron desapercibidas, pero que hoy generarían gran controversia. ¿Cuál de estas escenas te impactó más? Cuéntamelo en los comentarios, me encantará leerte. No olvides darle me gusta al video, y suscribirte al canal para seguir descubriendo más curiosidades de Corazón Salvaje y otras grandes producciones. Pero espera, tienes mucho más que ver y disfrutar haciendo clic por aquí,